Buenos días, hermanos. Una vez más es un gusto volver a transmitir por este medio este servicio de domingo. Damos gracias a Dios por este tiempo. Vamos a comenzar con unos cantos y vamos a disfrutar también de este tiempo para la honra y la gloria de nuestro Señor, reconociendo su poder, reconociendo que Él es digno de toda honra y de toda gloria. Oh Cristo, mi Cristo, nadie es como tú. Y vamos a expresar con nuestros labios nuestro amor, nuestra gratitud, nuestra alabanza al Señor. Oh Cristo, y alabar las maravillas de tu amor. Mi escudo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, quiere alabar. Oh Dios, toda la tierra le canta al Señor, honra, poder, majestad sana al Rey, montañas se inclinan y el mar rugirá al sonar de su voz. Canto con gozo al mirar tu poder, te amo, te adoro por siempre a ti, y tu promesa fiel esperaré, Señor. Oh Cristo, mi Cristo, nadie es como tú, quiero expresar y alabar las maravillas de tu amor. Mi escudo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, quiere alabarte, oh Dios. Toda la tierra le canta al Señor, honra, poder, majestad sana al Rey, montañas se inclinan y el mar rugirá al sonar de su voz. Canto con gozo al mirar tu poder, te amo, te adoro por siempre a ti, y tu promesa fiel esperaré, Señor. Y tu promesa fiel esperaré, Señor. Así es, Padre, esperamos pacientemente esa promesa de que nuestro Señor volverá, nuestro Señor regresará. Y Padre, sabemos eso porque un día como hoy domingo, Él resucitó levantándose de entre los muertos, y hoy está a tu diestra esperando el día en que venga por su pueblo, en que venga por sus hijos. Y mientras llegue ese día, nosotros anunciamos ese momento, nosotros esperamos ese momento, y Padre, alabamos y amamos la venida de nuestro Salvador. Padre, dirige este tiempo, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Y vamos a seguir exaltando a nuestro Señor, alabando a nuestro Dios
y un día sabemos que Él regresará y toda rodilla le alabará, toda nación, toda etnia doblará su rodilla ante nuestro Señor. Nosotros tenga Dios misericordia y bendiga todo nuestro ser, resplandezca su rostro en nosotros para que le conozca toda la tierra, te alaben todos los pueblos, te alaben todos los pueblos, te alaben todos los pueblos, te alaben todos los pueblos. Las naciones conozcan tu buen camino y se gocen de nuestro Señor, porque Él juzgará a todo pueblo y a toda nación la pastoreará. Te alaben todos los pueblos, te alaben todos los pueblos, te alaben todos los pueblos, te alaben todos los pueblos. Dios bendice nuestra tierra y da su fruto, porque grande es nuestro Señor. Te pedimos nos bendiga siempre y que toda la tierra tema tu nombre, te alaben todos los pueblos, 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 te alaben todos los pueblos. Amén. Vamos a terminar este tiempo de cantos expresando a nuestro Señor con nuestro corazón, con nuestros labios, que aquí estamos para alabarle, para glorificarle y entregar nuestra vida, y no solamente nuestra vida, sino toda nuestra existencia para alabarle al Señor. Aquí estoy. Cantemos a nuestro Señor expresando precisamente este canto, aquí estoy. Te entrego todo lo que
Mi vida te entrego a ti, porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Para ti. Te entrego todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser. Te entrego a ti, porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Para ti. Este es nuestro deseo, entregar nuestra vida siempre, cada día, cada minuto a nuestro Señor. Y vamos a escuchar el mensaje de esta mañana. Y vamos a recibir a nuestro hermano Jorge. Dios les bendiga, hermanos. Buen día a todos los que nos escuchan, a todos los que están viendo esta transmisión. Dios les bendiga hoy y siempre. Muy buen día tengan todos ustedes. Continuamos estudiando en el Evangelio de Mateo los últimos días de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Recordemos en el capítulo 21 la entrada triunfal a Jerusalén. Al ir avanzando fuimos viendo varios sucesos muy importantes, como los capítulos 24 y 25, gran discurso sobre los últimos tiempos. Así llegamos al capítulo 26 del Evangelio de Mateo, donde vemos la institución de la Cena del Señor. Vimos también la advertencia que les hace Jesús a sus discípulos acerca de que lo van a negar, acerca de que lo van a abandonar. La semana pasada comenzamos a analizar la agonía de nuestro Señor Jesucristo, la agonía que sufrió en el huerto de Getsemaní, y que dijimos que es una gran agonía muy difícil de entender. Les decía que por mucho estudio y por mucha inteligencia que tengamos, únicamente tenemos un pequeño atisbo de la agonía divina y humana que experimentó nuestro gran Señor y nuestro gran Salvador. Por tanto, nuevamente les invito a que con mucha atención me acompañen en la lectura del pasaje del día de hoy, que es Mateo capítulo 26, versículos 36 al 46. Posteriormente haremos una oración. Vamos a leer los versículos 36 al 46 de Mateo 26. Dice así: entonces llegó Jesús a ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro.
Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por este tiempo que tú nos das, por este tiempo en el cual tú nos permites, Padre bendito, cantarte, alabarte, Padre bendito, honrar tu santo y bendito nombre. Padre, también te pedimos nos des sabiduría, nos des entendimiento para entender tu palabra. Sabemos que es un pasaje muy difícil, muy complicado, una agonía muy difícil de entender desde la perspectiva humana, Padre bendito, con nuestra débil humana es muy difícil, Padre. Pero pedimos y clamamos a ti para que nos des el entendimiento, nos des la oportunidad de meditar en tu palabra y así recibir la enseñanza que tú tienes para cada uno de nosotros, el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Te pido que tú bendigas este tiempo, bendigas tu palabra y que tu nombre sea exaltado, tu nombre sea glorificado, Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. El pasaje que acabo de leer es un texto narrativo muy fácil de entender como una sesión de actos sucesivos. Sin embargo, es muy importante que en lo personal cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, mediante la palabra de Dios, esté meditando. Mediten la palabra de Dios y por medio de la oración, Dios hable al corazón de cada uno de ustedes. Dios hable al corazón de cada uno de nosotros. Es muy importante meditar, les decía la semana pasada, meditar lo que la palabra de Dios dice. No es suficiente leerla, no es suficiente escucharla, sino que debemos de meditar, y qué mejor que esta meditación sea acompañada con oración, y entonces Dios hablará a nuestros corazones. Vamos a rescatar tres aspectos de la agonía de Jesús: su tristeza, su súplica y su fortaleza, de los cuales el primero lo analizamos el domingo pasado, que fue su tristeza, de la cual dijimos que Jesús estaba muy triste por tener que convertirse en pecado. Él sabía y él tenía muy claro que la santidad es totalmente repudiada por el pecado y que el pecado no puede habitar en medio de la santidad. Y esto es lo que hizo que él estuviera muy triste hasta la muerte, como dice el versículo 38, que se angustió hasta la muerte. Sabía que convertirse en pecado o en hacerse pecado habría una separación. La santidad y el pecado no pueden habitar juntos. Después de un pequeño recordatorio de la semana pasada, pasemos al segundo aspecto, que es su súplica, que inicia en el versículo 39 y va a terminar en la primera parte del versículo 45. 39 a la primera parte del 45.
De entrada, al ver este pasaje que ya leímos, en específico versículos 39 al 45, lo que podemos rescatar inmediatamente es el deseo intenso y desinteresado que Jesús tenía por hacer la voluntad de su Padre. Él tenía ese gran deseo. Incluso su deseo era tan grande que incluso era hasta el punto de convertirse en pecado. Convertirse en pecado a fin de darnos la salvación a nosotros que somos pecadores. Pero también vemos lo indiferentes que son sus discípulos, su egoísta incapacidad de velar y enfrentar el conflicto. Él, nuestro Señor Jesucristo, se retiró a orar y ellos se retiraron a dormir. Recordemos, hermanos, que la oración nunca va a estar fuera de la sazón, nunca va a estar fuera de sazón, pero es especialmente oportuna en el tiempo de agonía. Y muchos de nosotros hemos experimentado la necesidad de orar en tiempo de agonía. Y vemos la paz y tranquilidad que trae el orar en tiempo de agonía, a pesar de que en el momento no veas ninguna respuesta, ninguna solución. Pero es importante la oración. La oración nunca está fuera de sazón, pero es especialmente oportuna en tiempo de agonía. Dice el versículo 39, yendo un poco adelante, como podemos notar aquí, se apartó de ellos, se adelantó un poco adelante para orar. Yendo un poco adelante. Un espíritu afligido se halla a sus anchas cuando está a solas con Dios. Un espíritu afligido se halla a sus anchas cuando está a solas con Dios. Dios es quien entiende los suspiros y los gemidos indecibles. Con esto Cristo nos está enseñando que la oración ferviente, la oración privada, debe de hacerse en lo secreto. Y vuestro Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ese tiempo de intimidad con el Señor es el mejor tiempo el cual tú puedes vivir. Entonces Él se adelantó un poco para poder postrarse, para poder orar sin ninguna distracción, poder concentrarse en esa oración y estar en comunión íntima con el Padre. Recordemos que Jesús es Dios, pero Jesús también es hombre. Dice el versículo 39, se postró sobre su rostro orando y diciendo. Se postró sobre su rostro orando y diciendo. A pesar de que la postura física no sea de suma importancia dentro de la oración, pero sí es importante la honestidad del corazón. Vemos una señal de extrema agonía y una gran humildad en la oración. Muchas ocasiones nos acercamos a Dios con arrogancia, no pidiendo, sino exigiendo. Señor, si soy realmente tu hijo, pues haz esto. Y estamos exigiéndole al Señor cuando debemos de acercarnos con humildad. Tenemos que tener cuidado de cómo hacemos nuestras oraciones. Nuestra oración siempre tiene que ser con humildad y sometiéndose a la voluntad de Dios, mas no exigiendo. Entonces un corazón en agonía necesita ese tiempo íntimo de estar con el Señor. Y dice el versículo 39, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vemos la frase tan hermosa y tan especial, Padre mío, Padre mío. Jesús siempre se dirigió a Dios como Padre, siempre, siempre. Esto expresa una gran intimidad con Dios. Pero en esta ocasión, y en Mateo 27, versículo 46, agregó la palabra mío. Y ahora dijo, Padre mío.
en el versículo 46 del capítulo 27:46, vemos que le dice: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En estas dos ocasiones aparece la palabra mío, Padre mío, Dios mío. Esto para nosotros en la actualidad es algo muy común, es algo muy normal. Pero era muy extraño dentro del judaísmo de la época. ¿Por qué? Porque se constituía anatema, o ser anatema, según el judaísmo, aquellos que dijeran Padre mío. Para los dirigentes religiosos del momento era ser anatema, pues ellos pensaban en Dios como Padre en el sentido de ser progenitor de Israel como una nación, pero no en un sentido personal. Que Jesús se dirigiera a Dios como Padre, para ellos era una blasfemia. Pero que se dirigiera como Padre mío, pues era todavía más grave, porque era algo personal. En Marcos 14:36 se dirige a Dios como Abba, que significa papito. Y esta es la razón por la cual le querían matar. Para ellos era una blasfemia. Ellos decían que era una blasfemia, pero qué hermoso es poder decirle a Dios, Padre mío. Qué hermoso es acercarte a Dios y decirle, Padre mío. Pregúntate, ¿a dónde va a ir un hijo cuando algo le atribula? Sino más que a su padre. Qué hermoso es que en medio de la tribulación podamos acercarnos a Dios y decirle, Padre mío, con esa calma, con esa paz, con esa tranquilidad. Y como lo vimos en este versículo 39, se apartó de los discípulos, se postró sobre su rostro y orando, ahí postrado sobre su rostro y orándole al Padre, que le dijo, Padre mío, dijo, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Ya vimos su tristeza y ahora vemos aquí su súplica. Pocas palabras, pero de gran profundidad. Dignas de analizar, también les dije, es una agonía muy difícil de entender. Vemos a Jesús, que es Dios, implorando. Vemos a Jesús siendo hombre, sufriendo. ¿Por qué? ¿Por qué lo vemos así? Para entender esto un poco, primero veamos lo que significa copa. La copa en el Antiguo Testamento a menudo representa la ira y el juicio de Dios en contra del pecado. Vamos a ver algunos versículos, así que les invito a que vayamos al Salmo 75. En el Salmo 75, versículo 8, dice la palabra de Dios, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, lo beberán todos los impíos de la tierra. ¿Quiénes? Los impíos de la tierra. Porque la copa está en la mano de Jehová. Vemos cómo indica aquí juicio. Más adelante, si buscamos Jeremías capítulo 25, en el versículo 15 en adelante dice, porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová y la di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. Habla otra vez de furor, habla otra vez de ira.
Aquí mismo adelante en el versículo 27, Jeremías 25, 27 de Jeremías, dice: les dirás pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: bebed y embriagaos y vomitad y caed, y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. 28. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú: así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber. 29. Porque he aquí que la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer el mal, y vosotros seréis absueltos. No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Vemos entonces cómo va dándonos el significado de lo que es la copa más. Ahora sí vamos a Isaías capítulo 51. Simplemente estamos viendo algunos versículos que nos hablan de la copa con la finalidad de entender lo que es la copa. Dice el versículo 17: despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, o la copa de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Otra vez, la copa nos indica ira, nos indica juicio. Versículo 23: y lo pondré en mano de tus angustiadores, que dijeron a tu alma: inclínate y pasaremos por encima de ti, y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasara. El resultado de la copa. Es algo fuerte, es algo difícil y complicado. Hay muchos versículos más que hablan de la copa. Únicamente quise que viéramos de manera muy general lo que implicaba esta copa que nuestro Señor Jesús estaba orando. Hay muchos versículos más. La copa de la furia de Dios descargada contra todos los pecados de la humanidad. Esa era la copa. Y esa copa, donde descarga Dios su furia contra todos los pecados de la humanidad, estaría sobre Jesús. ¿Por qué sobre Jesús? Porque Jesús es el Cordero expiatorio de Dios. Lo vimos cuando nuestro hermano Agustín nos compartió esas grandes predicaciones acerca de la institución de la Cena del Señor. Jesús es el Cordero expiatorio de Dios, y sobre él se iba a cargar toda esa copa de la ira, de la furia, del juicio de Dios. Hay muchas especulaciones acerca de este texto. Jesús no estaba preguntando si escapar de la cruz estaba dentro de las posibilidades de Dios. Y muchos dicen: es que sentía que no aguantaría tanto sufrimiento. Algunos lo dicen así. Él sabía que podía alejarse de la muerte en cualquier momento, y nunca lo hizo. Él era Dios. Jesús nunca perdió su divinidad. En Juan 10, del 17 al 18 dice: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, o sea, de propia voluntad. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Él podía hacer lo que él quisiera. Entonces no estaba preguntando si podía escapar de la cruz, porque él bien podía hacerlo, tomar o quitar su vida. La agonía de convertirse en pecado estaba volviéndose cada vez más intensa, cada vez más insoportable para el Hijo de Dios, y lo que realmente estaba preguntando es que si era posible, si hay alguna posibilidad de que Dios sea glorificado, de que el hombre sea salvado y de que sea cumplido el plan divino de Dios, sin que tenga que beber esa amarga copa. Deseo quedar desobligado. Eso es lo que deseo,
De lo contrario, no. En otras palabras, ¿hay otra manera de liberar del pecado a los seres humanos? ¿Hay otra manera de liberar del pecado a los seres humanos y que Dios sea exaltado? ¿Y que la ira de Dios sea satisfecha? ¿Y que la santidad no sea interrumpida? ¿Hay otra forma? Es lo que estaba realmente preguntando. Jesús sabía muy bien que vencería la muerte. Sabía muy bien que resucitaría al tercer día. Él sabía muy bien. Él sabía que tenía el poder. Él lo entendía muy bien. Incluso si vemos en Mateo 26, 53, Él hace una pregunta. Mateo 26, 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Él entendía muy bien, él sabía muy bien que podía ser liberado en cualquier momento. El dolor era causado porque se haría pecado. Ese era el dolor. La maldad y la santidad no pueden habitar juntas. Voluntariamente en su deidad y humanidad se estaba sometiendo al plan soberano de Dios. Su dolor era que se convertiría en pecado. Pero vemos en el versículo 39 de Mateo 26, le dice, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Aun cuando Jesús sentía vividamente la extrema amargura de los sufrimientos y la separación íntima con el Padre que él iba a padecer, él estaba enteramente dispuesto a someterse a ellos por nuestra redención, por nuestra salvación, por cumplir la voluntad del Padre. ¿Alcanzas tú a dimensionar esto en tu mente? ¿Alcanzas a dimensionar lo que realmente Jesús estaba padeciendo? Cargar la copa de ira de todos los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos de la humanidad, desde el primer hombre hasta el último hombre. ¿Alcanzas a dimensionar esto? ¿Esto te servirá para valorar tu propia salvación? ¿Esto te servirá para pensar qué tan grande es tu salvación? ¿Esto te sirve para analizar el valor que tienes tú para con Dios? Piénsalo, analízalo. La voluntad de Cristo y la voluntad del Padre están firmemente arraigadas, unidas, porque son un solo Dios. Y lo que Jesús hizo en su forma humana, en su forma de hombre, lo hizo con gozo porque es la voluntad de Dios. Pero su sufrimiento era que se iba a hacer pecado. Cosa tan maravillosa, cosa tan grande. Pero medita en tu corazón para que la palabra de Dios llegue a lo más profundo de tu ser. Palabras vienen, palabras van. Puedes escuchar muchas predicaciones acerca de la agonía de Jesús. Puedes leer el pasaje muchas veces, pero necesitas meditar en tu corazón para que valores tu propia salvación. Esto es una cosa tan maravillosa que no vas a entender si no lo meditas y si no oras a Dios. Versículo 40 de Mateo 26. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Jesús no se sorprendió, no era algo inesperado para él, porque en su omnisciencia él estaba consciente de la debilidad de ellos. Él lo sabía. Ya les había hecho una advertencia acerca de su debilidad. Incluso les dijo que le negarían, que le abandonarían. Estaban durmiendo en el momento de mayor conflicto espiritual. El mayor conflicto espiritual que se ha dado en toda la historia del mundo. Y ellos durmiendo.
fueron ajenos a la aflicción y a la necesidad de su Señor. A pesar de que les advirtió que lo abandonarían y que le negarían, eso se los advirtió, se los aclaró, le dijo a Pedro muy claro que lo negaría. Ellos no sintieron la necesidad de estar alerta, mucho menos buscar fortaleza. Vean, los enemigos estaban espiando para arrestarle. Ellos velaban bien despiertos, estaban ahí espiando, cuidando, esperando el momento. Pero sus discípulos, los que deberían de estar velando, se durmieron. Qué cosa tan indigna. Es como cuando te dicen, porque ya se los había dicho 2 días antes, y que es como si te dijeran, hoy van a venir a robar en la noche a tu casa. Ok, esta mañana me voy a dormir y nos vemos. Y llegas y te duermes tranquilamente. ¿Qué harías si te avisan que hoy van a entrar a robar a tu casa? Te preparas, te alistas. Ya se los había dicho, pero ellos tranquilamente se durmieron. Cosa tan indigna para los discípulos del Señor. Él había predicho la deserción que le harían, y esto debió motivarlos y energizarlos lo suficiente para que permanecieran despiertos con Jesús. Sí, fue un día muy pesado. Probablemente ya era más de medianoche y durmieron. ¿Qué habría sido de nosotros como seres humanos pecadores si Cristo hubiera estado tan dormido como lo estaban sus discípulos? ¿Qué hubiera sido de nosotros si Cristo se hubiera dormido en lugar de orar? Ni cómo imaginarlo, ¿verdad? Pero debemos de estar sumamente agradecidos con Dios que nos dio el Espíritu Santo, quien continuamente intercede por nosotros con gemidos indecibles conforme a la voluntad de Dios, tal como lo dice Romanos 8, versículos 26 al 27, que el Espíritu Santo intercede por nosotros y Él ora por nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios. A pesar de todo, Cristo se mostró amable con ellos. Normalmente las personas que se hallan atribuladas tienen propensión a enfadarse con los que les rodean, pero Cristo, en medio de su gran agonía, estaba tan manso como siempre que no toma las cosas a mal. Cuando los discípulos le hicieron esta descortesía, Él vino a ellos, como lo dice el versículo, preocupándose de ellos más que ellos de sí mismos. Él vino preocupado por ellos. Cuando más afligido estaba nuestro Señor Jesucristo, vino a ver cómo se encontraban. ¿Por qué? Porque ellos habían sido dados por el Padre y estaban dentro, muy dentro de su corazón, tanto en su vida como en su muerte. Y Él sabía que no iba a perder a ninguno, lo dice Juan 17, versículos del 11 al 24. Entonces Él estaba preocupado por ellos y viene a verlos. Y considerando las circunstancias, que nuestro Señor estaba en una agonía tan profunda, que nuestro Señor estaba orando, como dice, que su sudor eran como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Considerando estas circunstancias, la reprensión fue muy suave, fue muy tranquila. Y les dice, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Ahora, ¿quiénes eran ellos a los que les estaba diciendo, no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Quiénes eran? Sus discípulos, sus seguidores, los que vieron grandes milagros, los que estuvieron con Él todo tiempo. ¿No habéis podido velar ustedes, mis discípulos y seguidores, conmigo un ratito? ¿Qué te diría el Señor a ti? ¿Qué me diría el Señor a mí? ¿Qué nos diría el Señor a todos nosotros como congregación? Hermanos, estamos hablando aquí de estar allá en un monte, en un huerto, no sé si hacía tal vez mucho frío, tal vez lluvia, incomodidad, piedras, tierra, y les estaba pidiendo únicamente velar una hora y no lo hicieron.
Hermanos, nosotros cuando es de manera presencial, ¿cuántos acudimos a la reunión de oración? Y estamos cómodamente en un templo, bajo techo, con sillas, tranquilamente. Si hace frío cerramos la puerta, si llueve no nos mojamos. ¿Qué nos diría como congregación? ¿Y no puedes acudir a la reunión de oración, mi estimado hermano? Y cuando es a distancia, por medio de un clic, y te puedes conectar con tus hermanos para orar. ¿Qué nos diría el Señor como congregación en cuanto a la oración? ¿No habéis podido ir a la reunión de oración cómodamente, tranquilamente? Pensemos, hermanos, y reflexionemos qué estamos haciendo. Ahora, ¿quién era Él? ¿Quién era Él? ¿Era Jesús? ¿Era el Mesías? ¿Era Dios? Era lo máximo. Y recordemos ahí en Mateo 8:26, cuando ellos estaban en apuros, cuando ellos estaban espantados y preocupados, se levantó, oró, reprendió y se hizo grande bonanza cuando estaba ahí en la tormenta del mar. ¿No podían ellos conservarse despiertos, al menos para mostrarle un poco de afecto y de agradecimiento por lo que hizo con ellos allá en la tormenta? Qué fácil se nos olvidan las cosas cuando nos ayudan. Qué fácil se nos olvidan las cosas cuando somos beneficiados. Únicamente les pidió una hora, no una noche, mucho menos les pidió morir por Él. Una hora les pidió. ¿Qué le estamos dando a nuestro Señor? ¿Qué le estamos dando a Dios? ¿Qué le estamos dando a Jesús? Ahora, el propósito de Jesús no fue avergonzar a los discípulos, sino fortalecerlos y enseñarles la necesidad que tenían de ayuda divina. Les dio un consejo y les imploró diciendo, versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Las palabras velad y orar son imperativos presentes y que conllevan la idea de una acción continua, velad y orar. La necesidad espiritual de velar y orar no es una necesidad ocasional, que en ocasiones así lo hacemos nosotros. Debe de ser una necesidad constante. Pero tal parece que para nosotros es ocasional. Velar y orar es algo constante. Jesús estaba advirtiendo a sus discípulos que tuvieran el suficiente discernimiento para saber que estaban en guerra espiritual y que debían estar preparados para la adversidad. Ellos confiaban en sí mismos, sin embargo, no fueron capaces de algo tan fácil como velar con Él un rato. Por quedarse dormidos, perdieron el beneficio de unirse a Cristo en oración, por quedarse dormidos. Espiritualmente hablando, te pregunto, ¿qué tanto duermes? Espiritualmente, ¿qué tanto duermes? ¿De qué te estás perdiendo por dormirte espiritualmente? ¿De qué bendiciones te estás perdiendo? ¿Qué has dejado de recibir por tu sueño espiritual? Ellos perdieron la oportunidad de unirse a su Señor en oración. Lo tenían ahí y no fueron capaces de orar con su Señor. Tengamos cuidado con nuestro dormir espiritual. La única manera de evitar ser tragados por la tentación es estar conscientes de la astucia de Satanás. No se trata solo de ir inmediatamente a nuestro Padre Celestial por medio de la oración cuando ya estamos bajo el ataque. No, sino de orar incluso en anticipación a la tentación venidera. Tenemos que orar anticipadamente, lo tenemos que hacer así.
Quizás esta noche Pedro comenzó primero a aprender esa lección en el huerto. Tiempo después, tras servir fielmente como apóstol durante muchos años, Pedro amonestó a los cristianos y les dijo: sed sobrios y velad, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Lo vemos en 1 de Pedro 5:8. Sin embargo, también ofreció seguridad, afirmando que sabe el Señor librar de tentación a los piedosos. Sabe librar el Señor de tentación a los piadosos. Pero Pedro lo vivió, lo aprendió y por esa razón ahora lo podía decir. No podemos vencer a Satanás o vencer a la carne con nuestro propio poder. Corremos el riesgo de una grave tragedia espiritual cuando creemos que podemos hacerlo. Ellos se sentían autosuficientes. Cuando el observador militar divisa al enemigo, él no participa por sí solo en la batalla contra el enemigo. Simplemente informa lo que vio y deja el asunto en manos del oficial que está al mando. Del mismo modo, nosotros los creyentes no debemos de tratar de pelear con el diablo por sí solos, sino que debemos de orar al Padre. Eso debemos de tenerlo siempre en claro. Si nosotros oramos al Padre, de inmediato el diablo va a huir de la presencia del Señor. Y nuestro Señor nos lo enseñó. Debemos orar a Dios porque Dios no nos meta en tentación. Nos lo enseñó en Mateo 6:13 y comenzando a decir: Padre nuestro. Sin embargo, hacer lo correcto es muy difícil la mayoría de las veces. Por eso les dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando el espíritu se siente libre y bien dispuesto para hacer el bien, la carne siente aversión y se halla mal dispuesta. Vayamos a Romanos capítulo 7. Que nos habla de esto. En Romanos capítulo 7, del versículo 15 al 25, nos habla de esta situación de que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dice el versículo 15 de Romanos 7: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Una contradicción tan fuerte y tan grande que hay en nuestro interior entre el espíritu y la carne. Entre el espíritu y la carne. Hay una lucha fuerte. Y por eso les dice el Señor: orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, el ser humano, el creyente, tiene en su interior una gran lucha entre la carne y el espíritu. Es una gran lucha que ahí mismo dice el apóstol en el versículo 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Era tan fuerte que dice: miserable de mí. Es algo fuerte que experimenta nuestro ser cuando estamos en esa lucha. Regresamos a Mateo 26:43.
Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Por no buscar la ayuda del Padre, se hallaron impotentes para permanecer despiertos y mucho más incapaces para ofrecer intercesión por su Maestro. Ellos no buscaron ayuda. Después de encontrarlos durmiendo por segunda vez, se fue de nuevo y oró por tercera vez nuestro Señor. Al regresar a ellos por tercera ocasión en el versículo 45, les dijo: dormid ya y descansad. Se los dijo como una irónica reprimienda, porque estaban duerme y duerme. Ellos estaban cargados de sueño, porque el reino natural y no espiritual los estaba controlando. Ellos estaban cansados. Y debemos de tener mucho cuidado. El que se empeña en dormirse, que se duerma, pero que se atenga a que la maldición de este pecado de somnolencia espiritual lleva consigo la pena del mismo. Si quieres dormir, duérmete. Pero que seas consciente que espiritualmente, si te quieres dormir, te duermas. Pero este pecado de somnolencia espiritual lleva consigo la pena del mismo. Y tú vivirás las propias consecuencias. Después de ver lo que pasó con los discípulos que se durmieron, regresamos de nuevo a la súplica de nuestro Señor. Versículo 39: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Versículo 42, lo repitió: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Versículo 44 dice que oró otra vez con las mismas palabras. 3 veces oró de la misma manera como en todas las demás que hizo. Jesús ofrece un ejemplo perfecto a sus seguidores. No solo aprendemos a enfrentar la tentación con oración, sino que aprendemos que la oración no es un medio para torcer la voluntad de Dios a la nuestra, sino de someter nuestras propias voluntades a la voluntad de Él. Le dijo nuestro Señor Jesucristo: pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu propia voluntad, que se haga lo que tú quieres. Si Jesús, siendo Dios, se sometió a la voluntad perfecta del Padre, ¿cuánto más debemos someter nuestras voluntades imperfectas a la suya? ¿Cuánto lo hacemos? ¿Cuánto trabajo nos cuesta hacer esto? La oración verdadera es ceder a lo que Dios quiere para nosotros y de nosotros. Esa es la oración verdadera, sin importar el costo. Pero ¿cuánto le pensamos para hacer algo, no? Y puede ser que el costo sea la muerte. Para Jesús era la muerte. La naturaleza o el carácter de nuestra oración frente a la tentación debería ser clamar al Señor pidiendo su fortaleza para resistir, para aguantar el impulso de rebelarnos contra la voluntad de Dios, pues en definitiva todo pecado es rebeldía. Entonces no debemos de orar porque el Señor cambie las cosas y las haga a nuestra propia manera o a lo que nosotros creemos que es correcto. Debemos de orar porque nos dé esa fortaleza de someternos a su voluntad. Debemos de orar porque nos enseñe a someter nuestras ideas, nuestros pensamientos a su voluntad. Podemos estar seguros de que mientras más sinceramente tratemos de hacer la voluntad de Dios, más seriamente Satanás tratará de alejarnos de ella. Tal como lo hizo con Cristo. Quería alejarlo y había tentaciones. Y al igual que nuestro Señor, nuestra respuesta debe ser determinación devota y resuelta de acercarnos a Dios. Él se acercó a Dios. Se adelantó, se apartó para estar en comunión íntima con su Dios, con el Padre. Después de la tercera vez de súplica,
Jesús salió victorioso y Satanás salió vencido. El enemigo de su alma fue derrotado y Cristo permaneció ileso, en perfecta armonía con la voluntad de su Padre, tranquilo y sumisamente dispuesto a sufrir y a morir, padecer en la cruz. Y en esa muerte fue preparado para llevar sobre sí mismo los pecados del mundo. Llevar sobre sí mismo los pecados del mundo. Si Él mismo, el Hijo de Dios, necesitó clamar a su Padre Celestial en momentos de tentación y de prueba, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? ¿Cuánto más necesitamos nosotros clamar al Padre? Y esa fue la lección que Él quería que los 11 aprendieran. Y que lo aprendieran también nosotros. Que aprendieran a clamar al Padre. Que aprendieran a orar al Padre. Esa era la idea. Que nos sometamos a Dios en oración. Con esto aprendemos que, aunque podemos rogar a Dios que nos retire de la aflicción, se lo podemos pedir, nuestro objetivo principal debe ser que nos dé gracia para soportarla, que nos dé fortaleza para soportar la agonía, la aflicción, la tribulación, que nos dé corazones satisfechos en medio de la angustia. Eso debemos de clamar a Dios, tal como lo hizo Jesús en esta súplica. Si es posible que pase de mí esta copa, pero que se haga tu propia voluntad, que se haga lo que tú quieres y no lo que yo quiero. Jesús estaba enseñando a sus discípulos que la victoria espiritual es de aquellos que permanecen alertas en oración y que dependen en su totalidad del Padre Celestial. ¿Qué tanto oramos? ¿Qué tanto dependemos de Dios? Es una pregunta que cada uno de nosotros nos debemos de hacer. Hasta aquí hemos visto la súplica. Ahora vamos a ver su fortaleza. Mateo 26, versículo 45 y 46. Dice: He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ven, se acerca el que me entrega. La semana pasada vimos su tristeza, hoy vimos su súplica, que es lo que acabamos de ver. Ahora vamos a ver su fortaleza. Jesús acababa de orar, lo cual fortaleció su humanidad. La fortaleció tanto de tal manera que dijo: He aquí ha llegado la hora. Él sabía muy bien lo que sucedería y también les dijo: y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Los hombres que llegaban para arrestarlo ya estaban ahí a la vista, mientras todavía él hablaba, dice el versículo 47. Fue algo tan rápido, fue algo simultáneo, que él estaba diciendo estas palabras, todavía estaba hablando y ellos llegaban, dice el versículo 47. Con gran tristeza Jesús exclamó: He aquí ha llegado la hora. No estaba triste porque no quería enfrentar la cruz, sino porque estaba a punto de convertirse en pecado. Y esto lo separaría del Padre. Y su tristeza se hizo más amarga porque sus amados discípulos no estarían a su lado mientras Él lo dio todo por ellos. Sus discípulos no iban a estar. Ya lo había profetizado: se escandalizaréis de mí. Se van a escandalizar y no van a estar ahí. Oh, qué gran tristeza. Con una fortaleza magnificada aún más por su contraste con la debilidad de los discípulos, el Hijo del Hombre se sometió de manera misericordiosa a ser entregado en manos de pecadores. Él se sometió por su propia voluntad. No había nada más que Jesús necesitara hacer. Y nada más que los discípulos estuvieran dispuestos a hacer. Por tanto, el Señor ordenó: levantaos. Y añadió: vamos, ved, se acerca el que me entrega. En lugar de ser debilitado e impedido por las tentaciones,
Jesús se volvió más fuerte y más resuelto. Y en lugar de esperar a que sus enemigos vinieran a Él le salió al encuentro. Él fue. No dijo levantaos y huyamos del peligro, sino levantaos y vamos al encuentro del peligro. Realmente estaba fortalecido. Con el valor de la invencibilidad, Jesús había realizado el acto definitivo y final de compromiso con su Padre Celestial, quien sabía que lo resucitaría de los muertos al tercer día. A medida que se movía hacia la multitud que venía a arrestarlo, que venían por él, también se movía de manera resuelta hacia la cruz. ¿Por qué? Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, como lo dice en Hebreos 12:2, menospreciando el oprobio. Él lo hizo con gozo. Debido a que Jesús resistió toda táctica y toda tentación de Satanás, el adversario huyó de él esa misma noche. Y de igual modo huirá de todo creyente que le resista en el poder de Dios. Dice la palabra de Dios: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, si andamos en el Espíritu, el diablo huirá de vosotros. Y lo que vimos en Mateo 26, versículos 36 al 46, ofrece una secuencia lógica de acontecimientos muy fáciles de entender, pero también nos ofrece una gran enseñanza, la cual podemos rescatar si meditamos en la palabra de Dios por medio de la oración. Hermanos, cada uno de nosotros debemos de meditar en la palabra de Dios, debemos de meditar en estos versículos, orar al Señor, y seguro estoy que cada uno va a obtener su propia enseñanza. La confianza en sí mismo siempre abre la puerta a la tentación. El primer paso para que un creyente caiga en pecado es la falsa confianza de que en su propio poder puede ser fiel al Señor. Ese es el primer paso. Al igual que los discípulos en el Monte de los Olivos, está seguro de que nunca abandonarían a Cristo ni comprometerían su palabra. Pero el Señor les dijo: me van a negar, me van a abandonar. Después de la confianza en uno mismo viene el sueño, representando indiferencia hacia el mal y falta de vigilancia moral y espiritual. Hablo de un sueño espiritual. El creyente que duerme tiene poca preocupación por lo que lee o por lo que escucha, incluso cuando se trata claramente de algo anticristiano y degradante. No dice nada, no hace nada. El tercer paso es la tentación, la cual el sistema de Satanás está siempre listo a poner en el camino del pueblo de Dios. Así como con Jesús, la tentación apela a nuestros propios derechos personales. Le dijo ahí en Mateo capítulo 4: pues tú que tienes el poder, haz que estas piedras se conviertan en pan y come. ¿No estaba apelando a sus propios derechos como Dios? ¿A Jesús con su deidad? Eso es la tentación. Apela a nuestros derechos personales y exige rebelión contra Dios. El cuarto paso es el pecado, porque es inevitable que un creyente espiritual confiado en sí mismo, que es indiferente al pecado y que no busca ayuda en el Señor, caiga en pecado. Así que no confíes en ti mismo. Ninguna persona, ni siquiera cristiana, tiene en su interior la capacidad de resistir a Satanás y evitar el pecado. Somos carne, somos pecadores y es muy fácil pecar. Por lo tanto, necesitamos de orar y necesitamos de Dios para que nos dé la fortaleza. El quinto paso es el desastre. Así como la tentación que no se resiste en el poder de Dios siempre conduce al pecado, el pecado que no se confiesa ni se limpia lleva a la tragedia espiritual, nos lleva al desastre.
Tal es el patrón que los discípulos siguieron esa última noche en la vida terrenal de Jesús y que todo creyente sigue cuando no depende por completo del Señor. Esto es lo que nos pasa siempre. Pero este pasaje también contiene el patrón para la victoria espiritual, manifestada y ejemplificada por Jesús. El camino de la victoria en lugar del de la derrota trágica es confianza en Dios. ¿Quieres obtener victoria? Confía en Dios y no en ti mismo. ¿Quieres la derrota espiritual? Confía en ti mismo. Confianza plena en Dios, no en nosotros mismos. Lo cual esto implica la vigilancia moral y espiritual en lugar de ser indiferentes. Implica capacidad para resistir la tentación en el poder de Dios, no en el poder personal, no en el nuestro. Y decisión de aferrarnos a la obediencia y no a la rebelión contra Dios. Tal como lo hizo Jesús. Se sometió a la voluntad del Padre, no se negó, no se rebeló. Él se sometió a Dios Padre en su voluntad, tal como lo hizo Jesús, lo debemos de hacer nosotros. Por lo tanto, vamos a orar, hermanos. Padre, en esta tarde te damos gracias que nos permites estudiar tu palabra, nos permites estudiar esta agonía difícil de entender. Nos permites, Padre bendito, analizar lo que tu palabra dice, pero sobre todo te pido que nos des el anhelo, el deseo de meditar en tu palabra de manera personal, que cada uno de nosotros queramos hacerlo, volver a leer el pasaje, volver a meditar en el pasaje, y qué mejor que sea por medio de la oración, Padre. Te damos gracias en esta tarde, te pido bendigas a todos mis hermanos y bendigas a todos los que han escuchado este mensaje, para tu honra y para tu gloria, Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.